Buenas noches. La Escuela Superior de Estudios Humanísticos, la licenciatura en Psicología versión línea de la materia Psicología Industrial, un servidor, maestro Alberto González, presentando lo que es la unidad número 4, que se llama Análisis y Evaluación de Puestos o Evaluación de Puestos. Se compone de 7 subtemas. 4.1 Definición y funciones del análisis de puesto. 4.2 Tipo de análisis de puesto. 4.3 Formato y estructura del análisis de puesto. 4.4 Técnicas de análisis de puesto. 4.5 Definiciones y funciones de evaluación de puesto. 4.6 Tipo y sistemas de evaluación de puesto. Y 4.7 Escala de sueldos y salarios. Y aquí hago una aclaración: este último subtema se va a ver en otras diapositivas, no se presenta en únicamente hasta del 4.1 al 4.6. Empezaremos por lo que es el 4.1, que son las definiciones y funciones del análisis de puesto. El análisis de puesto es un proceso que permite determinar las tareas, responsabilidades y requisitos de un puesto de trabajo. Es una herramienta que ayuda a mejorar la selección del personal, el desempeño y la planificación del talento. El proceso implica recopilar la mayor cantidad posible de datos para realizar una descripción completa del puesto. Los encargados de realizar el análisis son el Departamento de Recursos Humanos en una organización y los analistas especializados, junto con la participación continua de toda la organización. Otra definición es que es un proceso de información del análisis. La tarea de recursos humanos puede llevar a cabo las tareas siguientes, que consisten en publicar la búsqueda laboral, seleccionar entre las ofertas recibidas, entrevistar a personas idóneas e elegir el candidato más apto. ¿Cuándo se debe realizar el análisis de puesto? Ante la necesidad de cubrir un cargo dentro de la organización, que puede ser un puesto ya existente dentro del organigrama o la creación de uno nuevo, para perfeccionar el nivel de los actuales empleados. Es un proceso fundamental para cualquier institución, a pesar de que algunas no reconocen su importancia y optan por otros métodos con menos precisión para seleccionar y contratar a sus empleados. Además, existen situaciones en las organizaciones que requieren de un análisis de puesto. Por ejemplo, cuando se decide fundar una organización, cuando se crean nuevos puestos de trabajo en la institución, cuando es necesario actualizar el sistema y retribución de salarios de la organización, cuando se modifican los puestos de trabajo ante una nueva distribución de las áreas, o cuando la productividad y el rendimiento han bajado o no se alcanzan los objetivos. ¿Cuáles son las funciones del análisis de puesto? El análisis de puesto brinda diversos beneficios. Por ejemplo, conocer mejor el trabajo que se realiza cada empleado y cada área, especialmente para el gerente o el jefe de personal. Detectar a tiempo ciertas situaciones de conflicto que pueden entorpecer el desempeño de la actividad de una área. Facilita la incorporación de nuevos empleados al contar con detalle claro del puesto y de las expectativas que se esperan que el candidato deba cubrir para ese puesto. Establecer un nivel de salario apropiado para cada puesto. Ok. Ahora, vamos a ver el 4.2, que son tipos y análisis de puesto. Cada tipo de análisis de puesto de trabajo tiene sus propias fortalezas y debilidades. La elección de cada uno u otro dependerá del objetivo, de las necesidades específicas. Entre ellos destacan: número 1, análisis funcional.
Se enfoca en las funciones y responsabilidades de un puesto en concreto. Se examinan los procesos y tareas necesarios para llevar a cabo, así como las habilidades y conocimientos necesarios para desempeño eficaz de ese puesto. Análisis de competencias se centra en las habilidades y competencias necesarias para desempeñarlo. Se evalúan las capacidades técnicas de la organización o las de liderazgo, entre otras. Análisis conductual profundiza el comportamiento y actitudes necesarias para desempeñar el puesto en cuestión. Se examinan ciertas características de los individuos como la motivación, la personalidad o el estilo de trabajo. Análisis de tarea estudia las tareas específicas que se van a ejecutar en este cargo. Se desglosan las tareas principales en subáreas más pequeñas y se determinan los conocimientos y habilidades necesarias para ejecutarlo. Análisis de riesgo. Evalúa los riesgos de lesiones o accidentes asociados a su ejercicio. De esta forma puede optar las medidas preventivas para ser más acertadas y evitar accidentes. Pasaremos a lo que sería el 4.3. No se desglosan aquí elementos porque esto va a venir en archivos anexos en Word, Excel o PDF, que se les harán llegar con oportunidad. Técnicas de análisis de puesto. En análisis de puesto de trabajo se llevan a cabo utilizando diferentes métodos y técnicas para la recopilación de información necesaria. A continuación, voy a presentar algunas de estas. Número 1. Observación. Este método implica observar directamente a los empleados mientras realizan sus tareas y registra las actividades, responsabilidades y habilidades involucradas en el trabajo. La observación puede ser efectuada por el analista de puesto o incluso por el propio empleado que ocupa el puesto a través de la observación y que posteriormente debe de brindar un informe de este autoanálisis a su jefe inmediato o al jefe de departamento de recursos humanos y quizás también al gerente. La siguiente técnica es entrevista. La entrevista son técnicas elaboradas en los puestos más usuales. Pueden ser individuales o grupales. Se hacen con los ocupantes actuales del puesto, supervisores, expertos del área, en fin, a todo el personal. La entrevista permite obtener información detallada sobre las tareas, responsabilidades y requisitos del puesto. La siguiente técnica son los cuestionarios, ¿sí? Estos se utilizan para el análisis de puesto. Pueden ser complementados por los empleados de forma individual o también se puede hacer en forma grupal para aquellos que desempeñan el mismo rol. Los cuestionarios pueden tener preguntas abiertas o preguntas cerradas para obtener información específica sobre el puesto y las habilidades requeridas. La siguiente técnica son análisis de documentos, ¿sí? Consiste en revisar y analizar estos documentos relacionados como descripciones antiguas del puesto, profesiogramas, evaluación de desempeño, manuales de procedimientos u otras que se pueden estar estructurando en la actualidad y que son importantes conocerlas. Estas técnicas proporcionan información sobre responsabilidades y funciones del puesto, así como los requisitos y estándares del desempeño que deba tener. Otra técnica son las incidencias o técnicas de incidente de criterios, que implica observar y analizar acciones específicas que se han llevado a cabo con un éxito o con fracaso en la tarea. Se busca identificar el comportamiento clave que son necesarios del desempeño exitoso y en aquellos que se ha fracasado poderlos cambiar para que no siga pasando. El siguiente subtema es el 4.5, que son las definiciones y funciones de la evaluación del puesto. Voy a hacer algunas descripciones. ¿Qué es la evaluación de puesto? La evaluación de puesto es el proceso mediante el cual los encargados del Departamento de Recursos Humanos en una empresa
comparan un rol específico con otro que se desempeña en ese momento para determinar qué tanto valor se le puede atribuir. Esto puede hacerse para establecer el valor del rol determinado o para ayudar a crear una estructura general de pagos y compensaciones. La evaluación de puestos se fundamenta en el análisis de puesto, lo cual debe realizarse con el mayor grado de detalle. Es cierto, estos términos están interrelacionados el uno y en el otro y no pueden realizarse sin el otro, ¿sí? En consecuencia, es una buena idea invertir el mejor análisis de datos posible en la empresa con el fin de obtener una base sólida analítica. Uno de los principales objetivos que van a permitir cumplir la evaluación de puesto es poder realizar una definición de la estructura salarial justa y equitativa dentro de la organización. Una vez sentada esta base, casi de manera orgánica se procura el mantenimiento de la equidad interna de las retribuciones y referencias sobre la competitividad y gracias a una revisión periódica de sueldos y salarios, que no todas las empresas lo hacen. Otro propósito es proporcionar el diseño del trabajo dentro de la organización. Por tanto, el hecho de analizar y entender el valor de cada puesto, gracias a estos datos reales, definidos y sistemáticos, contribuyen a una estructura organizativa clara y jerárquica. El siguiente punto es el 4.6, tipos y sistemas de evaluación de puesto. ¿Quién debe realizar esta evaluación? La norma no establece una obligación sobre quién lo deba o no hacer, ya puede ser externo o dentro de la organización. Se recomienda que sea dentro de la organización. Por lo tanto, la persona empleada el dueño o la persona empleadora es quien va a determinar quién realiza el encargo de esta elaboración. Si la valoración de puesto de trabajo se realiza internamente, es necesario que la persona responsable tenga información técnica suficiente y una herramienta que garantice la objetividad del sistema. ¿Cómo se debe de hacer? Primero se tiene que hacer de manera vertical. El entorno funcional de puesto, superiores, iguales e inferiores. Comparación horizontal del puesto en relación con otros equivalentes del resto de áreas funcionales de la organización y comparación del valor de puesto en relación de otros valores en el mercado, en otras instituciones, en otras organizaciones. Fases del método de puntos por factor, que sería el primer elemento. La facilidad del método por puntos por factor es descomponer analíticamente los puestos de trabajo y cuantificar las diferencias entre ellos, otorgando puntos. Todos los puestos de la organización comparten una serie de características y propiedades comunes que se denominan factores de valoración. Además, están los grados por factor, es decir, características que son modulares en los diversos puestos en función de sus diferentes intensidades. Y finalmente tenemos los puntos por factor según las distintas intensidades. De tal manera que las fases del método de factor por puntos se establece una metodología que valora de acuerdo a las siguientes reglas. Número 1, descripción de factores. Número 2, intensidad de factores. 3, ponderación factorial. 4, definición de nivel de factores y número de nivel por factor. Los elementos de una descripción de puestos son identificación del cargo, que se refieren a los datos del puesto, como el nombre lo dice, a qué departamento, a qué área pertenece, ¿sí? A qué centro de costo corresponde, a qué nivel institucional necesario, entre otros. Dentro de lo que sería el organigrama, se refiere al lugar que ocupa en la representación gráfica estructural de la organización. La cotidianidad del puesto de trabajo, es decir, lo que hace las tareas diariamente la persona que ocupa ese puesto de trabajo. El otro es las claves o vínculos externos, que se refieren a cómo la organización y agentes expertos, ¿sí?, tienen contacto los trabajadores para crear vínculos.
El siguiente es la toma de decisiones del puesto. Se refiere al nivel de responsabilidad que requiere cada puesto para tomar decisiones, ya sea de manera individual o compartida, y en el caso se debe aclarar qué área o cargo están interrelacionadas. Luego tenemos lo que sería la KPI, es decir, el Key Performance Indication, que se refiere a un tipo de medición que permite conocer el nivel de rendimiento de desempeño y están relacionados con el objetivo de puesto. Suele medirse por porcentajes. Luego tenemos lo que es cuando alguien hay un ascenso, es decir, una promoción interna. Se refiere a la búsqueda dentro de la organización de perfiles idóneos para ocupar una vacante, de manera de incentivar el crecimiento de los empleados dentro de la organización. Finalmente, el otro es todo lo que son los insumos, ¿sí?, necesarios para que la persona, tanto en físico como dentro de su propia persona, pueda desempeñar los cargos, como son herramientas, como son computadoras, escritorios, celulares, uniformes, etc. En la escala de sueldos y salarios, como ya lo mencioné, voy a dar algunas definiciones. La escala de sueldos y salarios se basa en la estructura salarial, que un sistema se define por rasgos de salario en cada puesto y en cada categoría de trabajo. ¿Sí? Es una herramienta que define el rango de sueldo de cada puesto en la organización. También se le conoce como tabulador de sueldos. Esta la voy a presentar en las siguientes diapositivas. Por el momento, por su atención. Gracias, buenas noches.